Voy a rescatar un poquito el texto que el anciano ha leído al principio de este culto en Juan capítulo 6, versículo 26 y 27. Dice así la Biblia, pero en Nueva Traducción Viviente. Dice: Jesús les contestó: les digo la verdad. Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Este era el corazón de aquellas personas, de aquellos que le seguían. Ellos muchas veces iban buscando, como hemos visto, algo que era material, algo que era humano, algo que era tangible, y se olvidaban o no prestaban atención o quizá incluso no habían caído en la respuesta espiritual que ellos podían recibir en sus vidas. De ahí es que Jesús, una vez más, como tantas veces, les tiene que recordar que lo importante no es lo material, lo importante es lo espiritual, es este mundo. El apóstol Pablo lo comprendía muy bien, y hoy lo hemos estado leyendo en Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Él lo entendía tan bien que, como él dijo, para él todo era basura cuando lo comparaba con Jesucristo. Y aquí ya no nos referimos tanto a lo material, sino que ya también nos referimos a aquellas cosas que hemos alcanzado en nuestra vida. Pero todo para él era basura. Y esto lo dicen en los versículos anteriores, lo podéis leer en el contexto completo. Todo lo que dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado pérdida por amor de Cristo. Y continúa diciendo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y vamos a poner aquí un etcétera, porque si no podríamos seguir leyendo y encadenando todo hasta donde hemos leído, incluso terminando todo el capítulo 3. Si nosotros levantamos nuestra vida sobre cimientos que no son los correctos, vamos a tener problemas. Y aquí tenemos que volver a traer esa metáfora que hemos estado utilizando, que son las torres, ¿verdad? Esos lugares, esas edificaciones de dominio, de poder que Satanás levanta en el mundo, que no son visibles, no son torres visibles, son torres invisibles espirituales que están detrás de la cultura, detrás de la sociedad, y que lo están controlando y dominando todo. Y por el otro lado, ¿qué también predicamos? Que tenemos que levantar las torres del Evangelio para poder ganar esta batalla espiritual, que no es una batalla de torres visibles. No tenemos que levantar la iglesia más grande, tenemos que levantar esa torre espiritual que de verdad conquiste el campo. Son las torres espirituales, las torres del Evangelio que tenemos que levantar en nuestra vida. Torres que hoy vamos a hablar, que son torres absolutas, porque nada ni nadie las puede derribar. No se pueden derribar estas torres. ¿Qué ocurre si nosotros queremos levantar las torres de forma incorrecta? Si queremos levantar estas torres del Evangelio solamente con el conocimiento, vamos a poder levantar buenas doctrinas, seremos muy inteligentes y tenemos que estudiar la palabra, por supuesto. Para eso hemos ido a facultad y hemos ido a seminario y hemos estado años estudiando y lo seguimos haciendo. Que yo para las 2 semanas de vacaciones me voy a llevar libros para leer y estudiar. No voy a tomar tanto descanso. Pero ¿qué es lo importante? No solo es conocimiento, es la experiencia de la vida espiritual. Si levantamos nuestras torres con nuestra fuerza, va a ser algo religioso. Vamos a levantar una religión, porque es mi esfuerzo, es mi capacidad, es mi forma y mi estilo. ¿O no te habla de esto la religión? Y no digo que no tengamos que vivir en la religión, tenemos que vivir en nuestra.
forma en la que entendemos que tenemos que acercarnos a Dios, como Él nos dice a través de su palabra. Pero si solamente nos esforzamos y queremos hacerlo bien desde nuestra perspectiva, va a ser algo incorrecto. Si levantamos estas torres con la perspectiva del mundo, para no chocar contra el mundo, para lidiar con el mundo, para que el mundo no se enfade, o con el pensamiento del mundo, se van a derrumbar enseguida. No tienen fuerza. Por eso debemos levantarlas con lo que es de Dios. Mis torres espirituales que tengo que levantar en mi vida y en el mundo tienen que ser con lo que Dios nos da. 7, vamos a dar 7 puntos en esa introducción. Es el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que de forma invisible obra y trabaja en nuestra vida. Es Jesucristo dándonos gracia para poder ser salvos, aplastando la cabeza de Satanás, de la serpiente en la cruz. Es el reino de los cielos, que es nuestro respaldo, donde Dios desde su trono está obrando en nuestra vida. Es el Espíritu Santo que, morando en nosotros, nos da el poder, no solamente para vivir y para superar, sino para llegar y ser testigo hasta el último de la tierra. Son, en segundo lugar, es la bendición y el poder que llega de Dios, ese poder ilimitado, el cual Dios nos ha prometido para que lo usemos para poder conquistar el mundo, pero conquistarlo espiritualmente. Es, el consumado es, la respuesta ya está. Ya Jesucristo hizo su obra en la cruz, murió por los pecados del pasado, presente y futuro. ¿Cuál es tu problema ahora? Ya está consumado en la cruz. ¿Cuál es tu sufrimiento? Ya está consumado en la cruz, Juan 19:30. ¿Cuál es el problema? ¿De qué vamos a temer? Efesios 2:2. ¿Del príncipe de la potestad del aire? Si ya está vencido. Romanos 16:20. ¿Qué es lo que dijo? Voy a poner a Satanás bajo vuestros pies. No porque yo sea, sino porque por aquel a quien yo tengo en mi corazón y aquel que me respalda por detrás. Es el poder que Dios nos da. ¿Cuál es el poder que Dios nos da? Es el poder espiritual que nosotros tenemos, que el mundo no lo ve, no lo comprende, no se entera, que para ellos es una locura, pero es mi poder para poder conquistar el mundo y tener respuesta en mi vida. En segundo lugar, la sabiduría que Dios me da para poder ver el mundo y ver las personas desde la visión correcta, tomar las decisiones correctas conforme el corazón de Dios, obrar no conforme mi pensamiento y mi corazón, sino conforme lo que es de Dios, lo que Dios quiere de mí. Es la salud física, ora por sanidad, tiene una vida saludable, come bien, hace ejercicio. ¿Cómo si no vas a ir hasta el último de la tierra? ¿Cómo si no vas a durar 80, 90 años predicando el Evangelio como el pastor Jorge en Miami, con 80 y ya irá por los 83 años, con su vitalidad? Ahí que se queda el último en el culto y él empieza a colocar las sillas de forma milimétrica, no está así, está así, el trapito aquí, porque le gusta tenerlo todo perfecto. Con 82 años él va a todos los lados. Allí, que no están las calles muy bien iluminadas por la noche a veces, había una reunión, nos juntábamos nosotros, o cuando fueron los pastores, Antonio y Juana Mari, da igual la hora, a las 7, a las 8 de la noche, ya había anochecido, y él con sus 83 años va con su coche, va y viene, y además el último en irse, con vitalidad. ¿Cómo vamos a aguantar 82 años predicando el Evangelio y haciendo la evangelización como él? La bendición y el poder de la economía. Es la economía de la luz que Dios nos da para hacer la evangelización del mundo. Es la que encontramos en el campo, ahí vamos a encontrar la respuesta. Dios quiere que hagamos la evangelización, Dios va a proveer. No os preocupéis. Son los discípulos. Es el poder de las personas. Levanta discípulos, haz trabajo en equipo, únete para hacer la evangelización en vuestro campo, en vuestra región. En el lugar de vuestro trabajo, levanta un discípulo y con él haz la evangelización en aquel lugar. Estas son las bendiciones y el poder que Dios nos da. Al final, ¿qué va a ocurrir? El número 6. Dios tiene un futuro garantizado para nosotros. ¿Lo creéis o no? ¿Creéis que Dios tiene un plan?
¿Que Dios ha trazado un itinerario por el cual tú vas a vivir y vas a encontrar respuesta? Pues encuéntralo, ese itinerario. Primero, aferrándote al pacto. Segundo, viendo el mundo con la forma correcta. En tercer lugar, ¿cuál es el talento y la habilidad que Dios te ha dado para hacer la evangelización? Después, sigue el camino que Dios te traza día por día. Y al final, haz esa obra maestra en tu vida. Vive de esa forma, exprimiendo tu día, disfrutando del Evangelio y transmitiéndolo. Y en último lugar, son esos 3 atrios que tiene que tener la Iglesia. El atrio de las 237 naciones de todo el mundo, el atrio de la multicultura, donde tenemos que estar todos juntos e ir a nuestros países y testificar como misioneros. Porque Dios nos ha traído aquí a España simplemente para mejorar o tener una vida diferente o tener más dinero. Dios os ha traído aquí porque sois misioneros en España. Pero además, habéis dejado un país atrás con familia y con amigos, los cuales también tenéis que conquistar, por lo que al final vais a ser misioneros de vuestro propio país. Y los que habéis nacido en España, pues triste de vosotros que solo tenéis un campo. Solo tenéis un campo. Por eso la multicultura es la mayor bendición de esta Iglesia y del campo en España. Porque a través de la multicultura que está aquí, se puede hacer la evangelización del mundo, sin tener ni siquiera que ir. Ya simplemente haciendo la evangelización con nuestras propias naciones, ya la evangelización se puede realizar. ¿Cuál es el otro atrio? El atrio de los jóvenes, de los niños. El lugar donde ellos tienen que crecer con el pacto, experimentándolo y yendo a la evangelización del mundo. Ya desde pequeños, ¿Cómo si no van a aprender? ¿Cómo si no se van a formar si no es desde pequeños? Y en tercer lugar, ¿cuál es el atrio? Es el atrio de los gentiles. En aquel tiempo, ¿cuál era? El atrio de aquellos que no eran judíos ni de nacimiento, pero que ellos tienen ese corazón por acercarse a Dios y se les recibía de una forma u otra. Recordamos cómo Jesús trató a los que querían cambiar y que estaban con todo ese negocio, ¿verdad? Es crear en la Iglesia, aposento alto, un lugar y que sea este un sitio donde la gente venga a encontrar respuesta y se les reciba y se les ayude y se les dé la respuesta que buscan. ¿Cuál es la respuesta que buscan? La espiritual. Hay muchas necesidades, pero la que ellos no conocen, ¿cuál es? La que de verdad va a cambiar sus vidas. ¿Cómo vamos a levantar estas torres en el campo y en nuestra vida que son tan grandes y tan poderosas? ¿Cómo vamos a hacer esta batalla espiritual? El primer punto de hoy, 24 horas. Si tú no estás concentrado 24 horas en tu identidad y en tu misión, no puedes hacerlo. Es muy difícil. Es muy difícil. Si tú no estás concentrado 24 horas en tu identidad y en tu misión, ¿en qué estás concentrado? ¿En qué? ¿En los problemas que tienes? ¿En tu hogar? ¿En tus quejas constantes? Porque no me gusta esto, porque estoy incómodo, Señor, porque ahora ocurre esto y ocurre lo otro, me gustaría no sé qué. ¿En qué estamos concentrados? Venga, tengo que trabajar duro, tengo que estudiar duro, ¿para qué? ¿En qué estamos concentrados nuestras 24 horas del día si no es en mi identidad como hijo de Dios y en la misión que yo tengo para resplandecer en el mundo? Por eso tienes desde la mañana hasta la noche que vivir concentrado en estas dos cosas. Empieza tu día en oración, pero no la oración de en la cama medio dormido de Señor bendíceme y bendice a mi tío Pepe que le duele la pierna. No, levántate, concéntrate en la palabra que Dios te ha dado y ora de una forma concentrada y directa. Que sea un tiempo de verdad concentrado. Yo no he visto a ningún estudiante estudiar medio sí, medio tal y luego aprobar. No puedes aprobar. ¿Qué haces? Te levantas y además que te pones en la mesa con la luz, te pones tu café o lo que tú quieras, concentrado, si quieres música, es decir, haces tu protocolo, tu proceso para estudiar.
Y así es como encontrar respuesta. ¿Cómo vas a poder conectar con Dios? ¿Cómo vas a poder tener de verdad esa oración si no lo haces de una forma concentrada? Crea tu propio protocolo de oración. Crea tu propio ritual, aunque es una palabra que a veces se utiliza un poco así, pero créalo. Me levanto por la mañana, me puedo hacer mi café, me pongo en un lugar, me pongo música, alabo, adoro a Dios y luego oro conforme la palabra que Dios me dio el domingo, la palabra que Dios me da hoy. Ora por la mañana y por la noche. Prepara tu día, prepara lo que vas a hacer, a quién vas a ver. Y por la noche, mira lo que ha ocurrido, las respuestas, y busca ese momento y ese tiempo también de sanidad en tu vida. Ora, ¿cuáles son tus barreras? ¿Cuáles son tus limitaciones? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Qué es aquello que tiene que sanar Dios? Si no oras de una forma concentrada y te concentras espiritualmente, va a ser muy difícil que Dios trabaje contigo. Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Este es el corazón del rey David. Y el rey David levantó unas torres espirituales, siguiendo la misma metáfora, tan grandes que aún siguen a día de hoy vigentes. Este es el corazón de David. ¿Por qué David tenía este corazón? Porque David estaba concentrado siempre en oración, hacía 24 horas. ¿No lo dicen sus salmos? Y no vamos a poner ahora a recordar los que ya hemos dicho muchas veces. Mañana y noche, noche y mañana, durante todo el día. Él vivía por ello. ¿Qué ocurre con José? ¿Cómo vivía José? ¿Cuál era su fuente de esperanza? Dice la palabra que aun siendo esclavo, él experimentaba que Dios estaba con él. David, que siendo un pastor, como hemos dicho, vivía concentrado ¿en qué? En la oración, en crear salmos y en alabar a Dios. Era un tiempo espiritual, era su protocolo, era su estilo de vida. ¿Cuál es el tuyo? Daniel, ¿no dice el capítulo 6 del mismo libro que cuando estaba prohibido que él pudiese adorar a Dios, se fue a su cuarto, abrió las ventanas mirando a Jerusalén y oraba como tenía por costumbre? Era su costumbre, por lo tanto él tenía respuesta espiritual. Si es su costumbre, Pedro, Juan, Pablo, ¿cuántas veces en el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de Hechos, nos los encontramos orando, yendo a la oración en la hora novena o sexta de la oración? ¿Cuántas veces lo hemos visto estos días? Los hombres tan preocupados siempre por el trabajo, siempre por ser el hombre fuerte, el que provee, el que controla la familia. ¿Cuántas veces la mujer está preocupada por los hijos y por el hogar? O cambiamos los roles, no importa. ¿Cuántas veces estamos unos preocupados por otras cosas? A veces parece que las mujeres son las histéricas y preocupadas, pero lo que pasa es que los hombres, como se lo callan y no lo sueltan, lo llevan por dentro. Ay, ¿y por qué los hombres son a veces tan bordes o tan esto? ¿Por qué? Porque no sueltan y todo lo llevan por dentro y como no son capaces de despejar, explotan. Este es el problema de las personas, que en vez de estar concentradas en lo que es espiritual, están concentradas en lo que es un problema, en lo que es material y en el engaño de Satanás que hay a su alrededor. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Vamos a tomar unos versículos de ejemplo. Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Cuál es el corazón de Pablo? Oramos sin cesar y además una oración no concentrada en uno, sino en vosotros, en el campo, en la evangelización, en los discípulos. Más ejemplos, 1 Corintios 1:4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Acción de gracias, siempre. 2 Corintios, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Oración conjunta, con los mismos títulos de oración. Filipenses 1:3-4, doy gracias a mi Dios siempre.
Y en el versículo 4 vuelve a repetir, siempre en todas mis oraciones, continúa diciendo, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Cuál es el corazón de Pablo? Ahí lo estás viendo. Colosenses 1:3, siempre orando por vosotros. Primera de Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el corazón de Pablo y de sus discípulos? Siempre orando, y más siempre orando con una dirección. ¿Cuál es la dirección? Hechos 16, en Éfeso, están metidos en la cárcel Pablo y Silas y Pablo. ¿Y por qué? ¿Qué estaban haciendo? Orando y estaban cantando himnos con acción de gracia. ¿Cuál era el corazón de Pablo? No era lo material, no eran los problemas, no eran sus circunstancias. ¿Cuál era? Gracias Dios porque aquí va a haber una respuesta. Ahí tenemos la respuesta, el carcelero y su familia. ¿Merece la pena unas horas de cárcel por salvar una familia? ¿Cuántos de nosotros diríamos, yo voy un día a la cárcel por salvar una familia entera? Yo creo que sí, a lo mejor algunos lo dicen con la boca pequeña porque dicen, es que la cárcel tiene que ser muy dura, muy difícil. ¿Y si esa familia fuera la vuestra? Hombre, 1, 2, lo que hiciera falta. Doy mi vida para que mi familia entera pudiese disfrutar del Evangelio. Ese es el corazón de Pablo. No hemos hablado de, yo daría un día de mi vida para que mi primo pueda arreglar el coche que se le ha estropeado. Y a veces oramos por esas cosas. O, por esta persona que le pasa hoy, no sé qué. A veces oramos con ese pensamiento tan pequeño por las cosas materiales que Dios puede resolver así. ¿Por qué no oramos por lo espiritual? ¿Por qué no oramos de verdad con el corazón de Pablo? En segundo lugar, oración en el campamento de evangelismo. ¿Cuál es la oración que tenemos que tener? ¿Cuál es esa torre absoluta que va a traer respuesta? Ya hemos hecho con los versículos un poco la introducción. En primer lugar, el evangelismo no es muy difícil. Y tenemos que entenderlo realmente. El evangelismo no es difícil. Es fácil porque es un movimiento que Dios hace. Eso lo hace fácil. Pero como pensamos que el evangelismo lo tenemos que hacer nosotros con nuestro esfuerzo y nuestra capacidad, no funciona. Porque como nosotros no queremos hacer evangelismo porque nos da vergüenza o porque estoy tan preocupado en mis problemas como para pensar en que los demás están sufriendo, están llorando y están muriendo, no hacemos el evangelismo. Somos así, somos egoístas y somos cómodos. El ser humano es así, y a veces los creyentes también lo somos. Por eso tenemos que concentrarnos espiritualmente y levantar esa torre. El evangelismo es un movimiento que da vida. Es un movimiento que da vida. No es un acto mensual, o un acto trimestral, o un acto semanal. Es un movimiento de vida. Es una forma de vivir que da vida a otras personas. También es un movimiento de poder. ¿O es que no lo experimentaba Pablo? Para Pablo, ¿qué era vivir? Disfrutar de Cristo y compartirlo. Era su vida. Luego haría otra cosa, claro, comería, se iría a cenar por ahí, hablaría con sus amigos, jugaría a alguna cosa. Pero para él su vida, ¿qué era? Era el evangelismo y disfrutar de Cristo. Es un movimiento de poder. ¿O no lo disfrutaba Pablo? Lo acabamos de hablar. Estuvo unas horas en la cárcel y un terremoto, ¡pum!, todas las puertas abiertas. Pablo, puede salir. El poder de Dios ahí está. Pero el poder de Dios no está para librarte de los problemas, sino para que encuentres respuesta en medio de los problemas. Por eso Pablo no huyó. Se quedó en la cárcel y dijo, a ver, ¿qué te pasa, carcelero? No te mates. No te mates, no pasa nada, que me voy a quedar aquí. Yo me quedo aquí, ya verás cómo no pasa nada. Le dijo el carcelero, ¿cómo puedo ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa seréis salvos. Se fue a su casa, le limpiaron las heridas, compartió con toda su familia, todos creyeron
¿Y qué hizo después? A la cárcel otra vez. Le volvió a encerrar porque no vaya a ser que haya problemas. Vuelve otra vez a la cárcel. Es poder de Dios. No le importa, pues voy a la cárcel. Dios tiene poder para librarme, pero lo más importante es que Dios tiene poder para que yo aquí haga la evangelización del mundo. Es un movimiento de restauración. De una forma invisible, Dios obra con su espíritu y derrumba pensamientos, derrumba conceptos, lo derrumba todo, cuando yo comparto el Evangelio. ¿Qué tengo que hacer cuando yo voy a evangelizar? Ten seguridad. Ten seguridad en el mensaje que tienes. Ya no solamente porque una persona cuando le transmites algo con inseguridad no te lo compra, aunque es una palabra fea, pero es un ejemplo. Cuando tú vas con alguien con inseguridad y le presentas el Evangelio, seguramente va a decir, esta persona no cree en lo que me está hablando. Ten seguridad en el mensaje que tienes, en quién te envía y en lo que él puede hacer. Es, además, encontrar la dirección para tu vida. Hacia dónde vas y por qué vas a este lugar. ¿Por qué trabajas? ¿Por qué estudias? ¿Por qué vives aquí o por qué vives allá? Y darte cuenta de que Satanás no tiene nada que hacer. Ay, pero es que yo llevo 10 años hablándole a una persona y no cree. Bueno, pues tienes una, vale. Tienes el resto del mundo para predicar. No te quedes encerrado en una persona. Sigue y continúa. Ya vendrá el día en el que esa torre se va a derribar. Porque esa persona ha permitido que Satanás levante muchas torres. La torre de la incredulidad, la torre de las heridas, muchas otras cosas que hay en su vida que no le permiten entender o disfrutar del Evangelio. Deja de picar la torre, que no la vas a derribar, sigue haciendo la evangelización. Y vas a ver cómo el campo acaba derrumbándose. Disfruta de que ya está todo hecho a través de la obra de Jesucristo, como verdadero profeta, sacerdote y rey. Aquel que te lleva con el Padre, limpia tus pecados y derrumba las obras del enemigo. Hechos 4, 25 y 26. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Esto es lo que te espera en el campo. Enemistad, guerra, pero al mismo tiempo, respuesta. Porque no hay nada, no hay principado ni potestad en el mundo que pueda estar por encima del poder de Cristo. ¿Y tú a quién tienes? Yo tengo a Cristo. Por lo tanto, no tengo que temer a nada. Hechos un poquito más adelante, versículos 29 al 30 del capítulo 4. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Cómo tenemos que predicar la palabra? Otra vez la palabra, ya lo tradujimos el otro día, denuedo. Vale, ¿quién utiliza denuedo? Nadie. ¿Cómo lo traducimos en versión 2024? Valentía. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede que nosotros, sus siervos, prediquemos y hablemos su palabra con valentía, con insistencia. Esta es la respuesta. Y mientras, Dios obrará. Él extenderá su mano y hará sus milagros. Cuando la gente comprenda el Evangelio, va a encontrar sanidad espiritual, sanidad de sus emociones, sanidad de su mente, incluso físicamente. Sus cuerpos se van a ver reconfortados. Cuando nosotros oramos y levantamos esta torre, el mundo tiembla. El mundo espiritual tiembla. Cuando nosotros levantamos la torre de la oración, mirando hacia el evangelismo, el mundo tiembla. Satanás también. En tercer lugar, vamos a ir ya un poquito más rápido.
porque hoy, como es el día antes del domingo antes de las vacaciones, pues os voy a dar un poquito más para que os acordéis de mí. Victoria en la batalla espiritual. Victoria en la batalla espiritual es algo absoluto. Si yo no creo que tengo victoria en la batalla espiritual, voy a ir limitado. Pero tenemos que entender, esto es una victoria absoluta. No hay nada que la pueda arrebatar de mi vida. Dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿os recordáis cómo hablaba también el apóstol Pablo de cómo hay que resistir al diablo? No, perdón, Pedro, primera de Pedro 5:8, ¿cómo hay que resistir al diablo, que viene como león rugiente? Con fe. Cuando tú tienes fe, no puede hacer nada Satanás contra ti. Ahora, como te flaquee la fe, va a ir a por ti. Porque eres débil, pero con la fe eres fuerte. Descubre, con firmeza la gracia que Dios te da. Sé firme con la palabra. Vive de una forma firme. Comprende que hay un poder mayor que tú, pero que mora en ti. Mayor que tú, pero que mora en ti. Hemos recibido toda respuesta. Efesios capítulo 2, versículo 1. Él nos dio vida. ¿Cuándo? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, ya tengo la vida, tenemos el antes y el después. Nos dice Efesios capítulo 2, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Quién la gobierna? El príncipe de la potestad del aire, que ya lo hemos dicho, que operan en los hijos de desobediencia. Versículo 6 de Efesios 2. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es algo seguro, absoluto. No hay peros. Cuando la obra de Jesucristo llega a una vida, las evidencias surgen. No las evidencias de la perfección moral y ética, sino la obra de alguien regenerado y de una obra que surge alrededor de su vida. Eso es algo seguro. Génesis capítulo 3 del 1 al 4. Conoce quién es tu adversario y conoce cómo trabaja. Conoce que él es capaz incluso de manipular y tergiversar la palabra para que tú caigas. ¿O no lo hizo así en Marcos 4, en las tentaciones de Jesús? Primero empezó hablando de, ¿tienes hambre? Come pan. Y luego, ¿qué hizo? Usó la palabra para darle la vuelta. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Tomó la palabra y la contrarrestó. Una guerra de palabra para darle una lección a Satanás, que tuvo que huir, tuvo que irse porque no podía con él. Conoce quién es tu adversario. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No todo lo que reluce es oro. ¿No solemos decir eso muchas veces? No todo lo que brilla es oro. No todo lo que aparentemente es bonito y agradable es necesario para mi vida. Y si no, preguntárselo a vuestros hijos pequeños. ¿Queréis comer verduras o queréis comer un helado? ¿Qué van a decir? Quiero el helado. Y después del helado, ¿qué te prefiere? ¿Prefieres verduras o otro helado? Otro helado. ¿Quieres 27 helados? Se los comen. Si son capaces, se los comen. Nosotros somos niños espirituales. No todo lo que aparentemente es bueno y agradable lo va a ser para mí. Si yo entiendo esto en mi vida, voy a tener muchas respuestas. Porque ya no voy a huir del problema, voy a encontrar respuesta en él. Porque ya no voy a tener miedo por lo que ocurre a mi alrededor. Dios está conmigo. Porque no voy a ir y equivocarme buscando lo que aparentemente me apetece, sino que voy a buscar lo que de verdad es para Dios. Efesios capítulo 6 del 11 al 13. ¿Qué te está hablando la palabra? Vestíos de toda armadura para que podáis resistir al diablo.
¿Recordamos cuál fue la clave? La clave de la armadura es ponértela antes, ¿vale? Porque si vas a la batalla sin armadura y te pinchan con una espada, sangras y mueres. ¿Qué es lo que hay que hacer? Me la pongo antes. ¿Tiene sentido o no? Hombre, pastor, es tan obvio que pareces tonto. Ya, pero es que hay veces que no lo hacemos, que no nos ponemos la armadura, no vivimos con esa vida espiritual preparada para que cuando llegue el problema ya estemos dispuestos. ¿Qué hacemos? Cuando nos pinchan, ¡ah! Es verdad que duele, uy, la armadura. Y vas corriendo y te la pones en casa y a veces es tarde. Y a veces es tarde y sufres y lo pasas mal y tienes que ir al hospital y estás un tiempo delicado. Al final te recuperas. Ponte la armadura antes. Y simplemente ya para terminar, Hechos capítulo 10, versículo 38. Cuando nosotros levantamos estas torres absolutas, ¿qué ocurre? Hechos 10, 38. Se salvan los oprimidos por el diablo. ¿Quiénes son los oprimidos por el diablo? Lo sepan o no, el resto del mundo. Y a veces nosotros por engaño suyo. Primera de Juan 3:8. Para esto vino el Hijo del Hombre, para destruir, para derrumbar, para deshacer las obras del enemigo. Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. ¿Cuál es el nombre? Jesucristo. Solo Jesucristo. Juan 14:16. Él nos dará, os dará otro consolador para que esté con vosotros. Y ahí podemos leer 16, 17, 26 y 27. Esos dos parejas de versículos los podéis leer, te habla de ese consolador. En conclusión, hay un plan absoluto de Dios para nuestra vida. Pero solo se va a cumplir tal cual si yo estoy dispuesto. Es decir, Dios me ha dado la libertad suficiente para seguir ese plan o para seguir los míos. Como yo quiero seguir el plan de Dios para mi vida y no seguir los míos, porque van a ser un desastre, yo vivo concentrado espiritualmente para escuchar la voz de Dios y seguir su guía. Y a veces no me gusta su guía. Hasta tal punto de que cuando yo entré a la facultad y empecé a estudiar y me preguntaban los profesores, de hecho el que más recuerdo, el profesor Víctor Martín, arqueólogo y experto en el Antiguo Testamento, falleció hace unas semanas, con más de 80 y pico años. Y ahí estaba él dando clase. Cuando yo era estudiante, hace unos años, él ya creo que cumplió allí los 80. Y él nos preguntaba a todos, ¿por qué estáis aquí? Y recuerdo, ¿no? Es que yo soy, yo soy líder de jóvenes del sureste de España y de no sé qué, no sé cuántos, y hago esto y lo otro. Bueno, es que yo soy el responsable de la comunidad bautista de la zona, no sé, todo no sé qué, yo soy tal, yo soy pastor, no sé qué, no sé cuántos, quiero formarme. Y ahí estaba yo y me dijo, ¿y tú? Y claro, yo no quería decirles la verdad, así que la omití y dije otra verdad. Y dije, yo estoy aquí porque eso es donde Dios quiere que esté. Así que lo dejo todo y me pongo a estudiar 4 años de teología, de lunes a viernes, todo el día, allí en el norte de Madrid. ¿Por qué? Porque Dios quiere que esté aquí. ¿Qué es lo que decían los otros? No, yo tengo un llamado, yo voy a ser pastor, lo otro. Yo no quería ser pastor. No lo quería ser. No es lo que yo había decidido, no era mi camino. ¿Pero qué hago? Como no es mi camino, sino es el camino de Dios, el plan de Dios, obedezco. Y ahí están los resultados. Pues un pastor imperfecto, muy imperfecto, pero alguien que está cumpliendo simplemente lo que Dios quiere. Por eso yo no caigo ni me fijo en mi imperfección, aunque a veces me es tan evidente que me pega en la cara, a mí y a los demás, me fijo en lo que Dios quiere. Y Dios, si tú quieres que esté aquí, estaré. Y si quieres que mañana muera, moriré. Y si quieres que me vaya a no sé dónde a predicar, pues iré, de la forma en la que sea y como sea, porque no es mi plan, es el plan de Dios.
Así que os bendigo en el nombre de Jesucristo para que disfrutéis de ese plan, levantando estas torres absolutas. No luchéis contra las torres del enemigo, levantad las torres del Evangelio, que es suficiente. Esas se van a caer solas por su propio peso. Amén. Oramos en el nombre de Jesucristo, aquel nombre que es único, aquel que ha sido entregado a los hombres para poder encontrar la respuesta. El nombre de Jesús, que es el Cristo, es el ungido, aquel profeta, sacerdote y rey que nos dan la respuesta absoluta a los problemas del ser humano. Gracias porque en Él encontramos todo, todos los tesoros los encontramos en Él, toda la verdad la encontramos en ese nombre, toda vida se halla a través del nombre de Jesucristo. Y es ese nombre el cual hemos venido hoy a alabar y adorar, el nombre de aquel que muriendo en la cruz nos ha hecho tus hijos, aquel nombre de aquel que murió en la cruz, consumándolo todo y haciéndonos evangelistas y misioneros para todo el mundo. Aquel que nos ha sacado de muerte para darnos vida eterna. Y hoy queremos disfrutar de esa vida, una vida en abundancia, una vida de respuesta, una vida de Emmanuel. Tú estás con nosotros todos los días hasta el fin. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.